your fighter. Lightning Inspired. Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te encuentres. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué onda, Jimmy? Muy bien, gracias. Ha sido pues unos días complicados, pero pues ya aquí grabando un nuevo episodio. ¿Y tú, Parra, qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, Jesús, pues ahí andamos, ¿eh? O sea, como bien dices, sí han sido un par de semanas bastante complicadas, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Digo, la semana pasada no pudimos subir el episodio, pero pues ya aquí andamos con todo, ¿no? Haciendo este nuevo episodio. Oye, Jimmy, ¿nos puedes decir de qué se va a tratar el episodio de esta semana? Pues el episodio de esta semana está bastante interesante porque muchos decimos, ¿qué tecnología vamos a implementar en nuestra nube, ¿no? Ya sea en nuestra nube on-premise o en nuestra nube pública. Y aquí empezamos ¿cómo se llama? Pues se podría decir como discutir, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿Un Linux? ¿Un Windows? ¿Qué ventajas tengo sobre uno? ¿Qué desventajas tengo sobre el otro? Y todo ese tipo de cosas es las que vamos a platicar el día de hoy. Correcto, Jaime. De hecho, o sea, una de las principales preguntas que nos tenemos que hacer, digo, al final, o sea, podemos decir que Linux sería como el sistema operativo que está gobernando los servidores, ¿no? En cuestiones de la nube. Entonces, básicamente, cuando tú estés desarrollando tu aplicación, ya das por hecho de que vas a utilizar Linux. Aquí el tema es también desde un inicio, o sea, que tú prepares, ¿no? Que tú hagas la preparación de tus ambientes lo más parecido a producción. Entonces, por eso es ahí cuando viene que lo de Docker, bueno, tema de contenedores, tema de todo eso, ¿no? Entonces, desde que tú estás trabajando ya en un ambiente que se va a parecer a producción, te van a empezar a salir cosas que, que esas cosas, o sea, algunos algunos errores de configuración, algún tema de ambiente, ya en producción, ya deberías, si llegaras a tener ese mismo problema, ya deberías de saber cómo solucionarlo, ¿no? Por eso es como que una recomendación de utilizar un sistema operativo Unix en tu máquina de trabajo, ¿sí? Y ya para que cuando te vayas a producción, pues sea lo más parecido, ¿no? Entonces, hay quienes se van más por el lado de Mac OS, que está muy bien, es uno de los, yo puedo decir que es el mejor Unix que existe. Y después está para el tema más como de desarrollo, más de productividad, todo eso, ¿no? Y ya después está Linux, que es lo que actualmente ahorita estoy usando. Después de un largo tiempo que utilizaba solamente Mac OS, digo, lo sigo teniendo en mi laptop, en mi laptop tengo ese sistema operativo, pero pues también ya para las tareas del día a día, sí es completamente ya con Linux, ¿no? Fíjate que qué bueno que comentas esa parte de... Yo lo veo más por el lado del desarrollo, ¿no? Como lo comentas, que dices que es como que un ambiente ya más similar a lo que vas a tener en productivo. Y fíjate que esta es una ventaja muy grande porque puedes detectar, como bien lo mencionas, en una etapa temprana del desarrollo algún problema que puedas tener ya cuando subas al ambiente. Y de hecho aquí una práctica que recomiendan mucho es utilizar contenedores para la parte del desarrollo. Es decir, mientras tú estás codificando, levantas tu desarrollo para hacer el testeo de tu aplicativo, ya sea pudiendo visualizar los logs o es más, algunas herramientas ya te permiten hacer el debug interno desde el contenedor, desde tu IDE. Entonces, realmente eso te da muchísima ventaja, ¿no? Porque ahí se aplica la de si corre en mi máquina, va a correr en cualquier lado, ¿no? Por lo mismo de que es un contenedor. Entonces, yo realmente le veo demasiado poder a esta parte. Y aquí creo que también el que nos podría dar un poco de luz sería Jimmy, porque ese es otro tema. ¿Por qué dentro de los contenedores es más tiene mayor ventaja utilizar una imagen basada en Unix que utilizar una imagen basada en Windows? Y esto lo comento porque pues Jimmy tuvo por ahí una experiencia del tercer tipo
con la creación de imágenes de Windows. No sé si le gustaría compartirnos, pues, qué ventajas vio al utilizar Windows y otras que vio al utilizar Linux. Sí, fíjate que sí fue un tema, ¿eh? Sí fue un tema complicado. Desde el principio, pues, yo en mi máquina personal, pues, utilizo, este, me van a regañar, pero utilizo Ubuntu, ¿no? Pero, pues, ahora sí que por algo se empieza, ¿no? Cuando empiezo a querer crear, contenedores o contenedores en Windows, pues, desde el principio, ¿no? No existe una compatibilidad entre un Windows y un Linux. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, levantar una máquina Windows para poder correr mis contenedores en Windows, ¿no? Eso es lo primerito. Después, meto ahora sí que a producción, en mi máquina Windows, meto mis contenedores a producción y me doy cuenta que el servidor pide las actualizaciones de cada segundo martes de mes, ¿no? Entonces, reinicia la máquina, pero ya no enciende. ¿Qué pasó? Alguna de las actualizaciones nos pegó, ¿no? Eso es esto, fue muy claro, ya no inició la máquina, los contenedores que ya estaban, ahora sí que en esa máquina, pues los perdí. Afortunadamente era un clúster y ahora sí que se pudo mitigar esa parte. Pero la verdad es que no me da la confianza meter un servidor Windows a todo este tema, ¿no? Porque pues, le digo, en serio, nada más fue reiniciar y ya no inició. Y eso creo que nunca, no me ha pasado con un Linux. Fíjate que, o sea, sí pasa. De hecho, o sea, es como que también una cosa que sí me gustaría es comentarles es de que hay que quitar ese mito de que Linux es seguro, de que Linux es más confiable, de que Linux es tal, porque en realidad, o sea, yo, por ejemplo, tengo mi sistema operativo, tengo un servidor con CentOS, y ese servidor con CentOS, pues no tiene alguna línea base de seguridad, no tiene a lo mejor el puerto 22 abierto así como si nada, no tiene alguna restricción, Cerrado más bien, no, ¿no? sí, perdón, cerrado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, Oye, Parra, sí, pero fíjate que lo más curioso, güey, es que los directivos, ya personas directivas dicen, no, pues yo prefiero utilizar un servidor Linux porque a esos no les entra virus. no, eso es falso, o sea, eso es un mito Pues más sí, bien, o sea, totalmente. eso es un mito más bien. Hemos visto, o sea, es más, incluso fíjate nada más, o sea, yo comenté al inicio que GNU Linux es el sistema operativo más usado en el ámbito de nube. Entonces, por ende, pues ya sabes que es el sistema operativo, pues, que más ataques recibe, ¿no? Entonces, una cosa es que reciba los ataques y otra cosa es que, pues, los ataques tengan efecto, ¿no? O sea, que se pueda vulnerar algo, o sea, pero pasa, ¿no? Entonces pasa. Entonces aquí ya vienen configuraciones especiales, o sea, lo que nosotros llamamos como hardening, ¿no? Del sistema operativo, hasta de tu aplicación o de tus servicios, ¿no? De que vas a estar corriendo, porque pues no es lo mismo agarrar un Apache, ¿no? Cuando le haces un yum install HTTPD y lo subes y ya lo dejas, ¿no? O sea, más bien hay que configurarle, hay que ponerle logs, hay que dejarlo bien, ¿no? Entonces, es como un mito esa parte de que a Linux no le entran virus, pero pues te aguanta más, ¿no? De hecho, tengo personas, o sea, que conozco, o sea, que todos sus ambientes son Windows, todos. Y en lo que va de lo que ellos lo tienen en producción, pues me dicen que no han tenido ningún, ningún ataque, ningún fallo, sino más bien ya depende del expertise. Aquí respondiendo a la pregunta de Jesús Fernando, yo me iría porque Linux es más optimizable que un Windows. O sea, si podemos poner un servidor Apache en un Windows y podemos poner un servidor Apache en un CentOS, por ejemplo, estadísticamente el que te da mejor rendimiento es el CentOS. Y todavía, si quieres mayor velocidad, todavía te da mucho más, ¿no? O sea, te puede tener muy, 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 muy buen rendimiento.
hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Mira, pues yo la verdad no sé, no me interesa aprender de Linux y se bajan el ejecutable de Apache y lo corren como un servicio de Windows. Pero ya cuando están ya en producción, pues empiezas a gastar, porque aparte, pues hay que pagar algunas licencias, que también este es otro mito, ¿no? Que dices, no, pues yo utilizo Linux porque es gratis. Sí, ok, sí es gratis, güey, pero lo puedes descargar, lo puedes instalar, pero sí hay que tener muy claras el licenciamiento, ¿no? Porque pues, hay unos que nada más te lo permiten para tenerlo en un ambiente de pruebas, ¿no? Pero pues en el caso de CentOS, en el caso de Fedora, pues sí es más como más libre esta parte. Sí es un tema complicado cuando tienes que decidir, porque por una parte, pues Windows lo pagas, no pagas la licencia. Acá en Linux, pues pagas el soporte y muchas veces hasta se podría decir, hasta es similar o muy equivalente el precio que vas a pagar entre Windows y Linux. Sí, no, o sea, son alcances diferentes en esta parte, Jaime, en el tema más como empresarial. O sea, pero yo me quisiera o sea, regresar también hacia la parte de tu ambiente, de la preparación de tu máquina, o sea, de cómo vas a estar trabajando. O sea, por ejemplo, este Jesús te decía, oye, pues cómo era para configurar una imagen de Docker, güey, de Windows en Linux, güey. O sea, tú dices, bueno, lo hacía por código, eh, lo mandaba al Continuous Integration, que era un Windows, y ya el Windows hacía el Docker build de la imagen y ya la publicaba en un registro y lo que sea. O sea, ese es como que también el paso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues yo el configurar esa aplicación, el desarrollar el Dockerfile, pues fue complicado en esta parte. Digo, yo me acuerdo que tuviste que hacer algunos cambios en cuestión también de los servidores de Windows para que pudieras correr nativamente los contenedores. Y es que todo esto también va muy enfocado a que lamentablemente, no sé si sea por el mismo tema de que Windows, o más bien Microsoft, ha sabido vender más su sistema operativo, porque de hecho, si te das cuenta en muchos servidores, o sea, dejemos ahorita a un lado los servidores que ya están arriba, ¿no? En la nube, sino los servidores que tú tienes ahí en tu empresa, muchos como que todavía tienen ese miedo, o no sé qué piensan al momento de no tener como opción cambiarse a Linux. O sea, no sé si es miedo a que lo ven muy complejo, ¿no? Yo creo que esa sería una de las principales razones. A lo mejor también tú como usuario del sistema operativo, a veces también te puede dar ese miedo a dar ese salto del cambio, porque ¿qué es lo que ves, no? O sea, primero ves un tutorial o ves un video o algo, ¿y qué es lo primero que ves? Una terminal. Entonces, si eres una persona que realmente no está acostumbrada a hacer ese tipo, o sea, hacer tus actividades diarias, pero ya involucrándote directamente con la terminal, yo creo que es también uno de los principales miedos que te da, ¿no? Entonces, si a ti te da cosa tenerlo en tu máquina personal y hacer tus actividades día a día, ahora imagínate tenerlo en un servidor ya productivo, donde a lo mejor algo falla o algo y no tienes como que esa confianza de tener tu interfaz, como la mayoría de servidores se tiene, porque tienes que meterle ahora sí ya a los putazos con una terminal, ¿no? Y hacerlo por puro comando. Fíjate que eso que tú comentas, hay empresas que o sea, que están buscando la manera de resolverlo. O sea, por ejemplo, uno de los configuradores, o más bien de las herramientas de configuración, que he visto que están en otro nivel, es el Just de SUSE o de OpenSUSE. O sea, esa madre te permite configurar absolutamente todo desde una interfaz gráfica, ¿no? Más bien aquí, o sea, es lo que ellos tratan de resolver, o sea, buscan como que ese nicho, ¿no? El tema de migración, el tema de, pues tengo estos servidores, de hecho, incluso, digo, ya más adelante, ojalá en otro episodio podamos tener a una persona especializada en Linux empresarial, pero incluso hay hasta servicios de migración, ¿no? Y seguramente utilizan este tipo de interfaces para poder ayudarlo.
Pero si tú, vuelvo a lo mismo, si tú llegas y retomas y en tu máquina y bajas un Ubuntu y lo quieres configurar, pues sí, cabrón, a lo que te vas a enfrentar es esa línea de comandos. O sea, definitivamente. Pero tampoco es difícil. Yo creo que el mayor paso es quitarte ese miedo o esa sensación de que no sé, de que yo digo que te atrevas, güey. O sea, de verdad, baja el Linux que más te guste, un Ubuntu, un Fedora, un Linux Mint, por ejemplo. En lo personal, yo utilizo Pop OS de System 76, y, y que lo empieces como a adoptar, que lo empieces a perder el miedo. O sea, yo tengo ya bastante tiempo utilizando Linux. He pasado, yo creo que por un chingo de distribuciones, de las más legendarias, desde un Slackware, Mandrake, o sea, todas esas las llegué a tener en mi ordenador. Pero ese es como que el perder ese miedo y el atreverte a hacer las cosas. O sea, de que agarre la terminal y LS y todo el rollo. Y es que también ver las ventajas, ¿no? O sea, yo como lo veo del lado del desarrollo, es de que para mí es mucho más sencillo, no más mucho más sencillo, sino mucho más rápido abrir terminal y empezar a escribir los comandos para ejecutar alguna acción, ¿no? Que en lugar de tener que desplazar mi mano al mouse, el mouse moverlo de lugar el cursor, darle clic, darle otro clic, y a lo mejor eso, pues se puede haber solucionado mucho más rápido con una simple instrucción en la terminal, ¿no? Ya ves que por eso pues también ya tiene tiempo que se utiliza mucho el editor de texto como Vim, porque realmente te da esa productividad de no tener que estar haciendo ese intercambio de tu mano del mouse al teclado o viceversa, ¿no? ¿Y esto qué conlleva? De que tus acciones del día las haces mucho más rápido y también eso mejora pues tu productividad, que yo creo que también es como que por lo cual muchos desarrolladores prefieren el uso de Linux, ¿no? Porque en Windows, pues, o sea, obviamente tú descargas una aplicación en Windows y que es lo primero que viene, tu interfaz de usuario. Pero pues a veces esas interfaces de usuario, pues, reducen un poco tu productividad. No quiero decir que no, porque pues, hay muchas personas de que, por ejemplo, a mí en lo personal nunca me gustó tanto usar Sublime. Yo prefería utilizar otro tipo de herramientas para edición de código, pero había personas que eran demasiado buenas en Sublime y que eran mucho más productivas que yo. Entonces, tampoco quiero decir que utilizar una interfaz sea malo, ¿no? O sea, pero estadísticamente, pues, usar comandos es mucho más rápido que una persona normal adopte utilizarlos que estar utilizando la interfaz. No, ahorita que tú dices de Vim, güey, o sea, para moverte, o sea, es más, yo te quiero contar ahí una anécdota que tuve la otra vez con un amigo. Él estaba muy de entusiasta de, no, sí, güey, vamos a utilizar Linux y todo. Él trabajaba para una dependencia de gobierno. Y le dije, pues órale, va, güey, pues, si quieres, te digo qué instalar, ¿no? O te digo cómo le hacemos. Ah, pues sí. Le dije, oye, pero pues sí necesitas ponerte a perderle el miedo, instálaselo a tu máquina, güey, pues para que pues te vayas metiendo, güey, ¿no? Desde cambiar un tema, desde cambiar los iconos, desde instalar algún paquete, güey. Le dije, pero el chiste es de que lo hiciera, güey. Entonces me acuerdo que ya el servidor estaba en producción, era un servidor muy, muy, muy básico, era un LAMP en ese entonces, y tenía ahí una aplicación de Groupware, pues nada más se registraban algunas cosas, bueno, muy sencillo, pero ya era mucho el uso que se le estaba dando dentro de esa dependencia de gobierno y tiene una falla el servicio de Apache, güey. Era una falla muy básica, pues que fue que se llenó los logs, se llenó la partición de los logs y se acabó, ¿no? Pero ya yo le estaba dando las instrucciones, y yo le dije, oye, güey, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a utilizar Vim desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, si utilizas Vim, pues ya sabes que está el modo visual y el modo de edición. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ejecuta este comando Vim, bla, 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 para cambiar la configuración del log. Pues ejecuta, no, hombre, o sea, yo le estaba diciendo, ahora cámbialo. Le decía, oye, utiliza esto, oye, utiliza el otro, oye, pero ¿cómo me muevo? Que no sé qué, porque pues ya sabes, cuando utilizas Vim por default, pues es básicamente con puras
con puras instrucciones, o sea, con puras teclas, ¿no? O sea, con H, J, K, o sea, con, con puras, con puras teclas, ¿no? Y él se perdió bastante. Total, fue tanto su trauma de él que me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo creo que lo vamos a regresar, güey. Vamos a ponerle Windows, güey, porque si vuelvo a tener un problema de estos, pues no. Yo le dije, pues sí, o sea, es tu decisión. Yo nada más te digo, pues métele galleta, güey, métele galleta, pierde el miedo. Y ya después le dije, ¿sabes qué? Podemos utilizar Nano, ¿no? Que Nano a través de la interfaz de la terminal por medio de SSH sí te funciona el cursor del mouse y lo puedes posicionar y todo, ¿no? Pero, o sea, sí llega a pasar, güey, ¿no? O sea, ese cambio de interfaz al cambio ya como de cuando estás en pura consola. Y no es complicado. O sea, tú ahorita tomaste un ejemplo muy, muy simple que fue el cómo creas tú el código. Digo, ahorita está muy de moda Visual Code, está de moda Atom, ¿no? Está de moda todos estos editores o estas más bien IDEs de programación, pero de verdad BIM es un programa o un IDE bastante poderoso. Es muy configurable. O sea, hay tipos en YouTube que los puedes ver y dices, carajo, esos güeyes sí están en otro nivel, ¿no? O sea, yo me traumo porque ya sé manejar bien el JKL y todo eso, ¿no? Pero hay güeyes que sí son perros en esas herramientas. Pero pues eso es perderle el miedo, güey, ¿no? O sea, esos güeyes también estuvieron así como tú, ¿no? Y es que ahí, o sea, más que perder el miedo, yo creo que también es esa curva de aprendizaje. Porque yo me acuerdo que cuando hice ese cambio primero, mi primer cambio así, pues grande fue de pasar de desarrollar en Windows a pasar a desarrollar en Linux. Entonces, obviamente, pues no era lo mismo, ¿no? O sea, querías iniciar un servicio o algo, pues todo por comando, mientras que a lo mejor en Windows, pues ya estabas acostumbrado a darle clic al iconito de abajo, después darle clic acá. Pero al final y al cabo, o sea, por mi experiencia, es de que pues mis tiempos de desarrollo ya hasta se me hace mucho más fácil, hacerlo en Linux, ¿no? O sea, yo tengo mi computadora, de escritorio en la que juego y, pues, realmente traté de trabajar en esa en Windows y no pude, o sea, tuve que terminarle haciendo otra partición, metiéndole una distribución para poder trabajar. Pero yo creo que más que nada es como que también esa curva de aprendizaje, porque mi segunda curva de aprendizaje también un poco dolorosa fue cuando hice ese cambio, ¿no? De utilizar un IDE como Visual Code, digo, un editor de texto como Visual Code o un IDE ya como Golang o IDEs de IntelliJ a utilizar BIM. Y créeme que la parte más complicada es aprenderte todos los comandos, ¿no? O sea, todos los shortcuts, pero cuando ya te lo sabes, no, o sea, no me acuerdo a quién, una vez me dijo: "Oye, ¿no regresarías a Visual Code?". Y le digo: "Pues la verdad no, a menos que en Visual Code, le instale el plugin de BIM para poderme mover así de sencillo como lo hago en BIM", ¿no? Sí, es que es rápido. Es muy rápido. O sea, de verdad, programar en BIM es muy, muy rápido. O sea, yo creo que también depende mucho de las habilidades. O sea, la verdad es que tú también tienes buenas habilidades de programación. Y más que eso, yo creo que fue el tema de configurar tus shortcuts, ver que cuando yo ponga cuando yo la tecla líder más una tecla especial me haga esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo complicado, el armar tu ambiente, el armarlo. Sí, así es. Y bueno, también mencionaste algo que me pareció muy importante cuando hablamos de los sistemas operativos, que decías es que Linux corrió en un servidor viejito. Y fíjate que eso es una de Sí. las ventajas que yo también veo sobre por qué Linux es tan usado en temas cloud, que es por el consumo de recursos. O sea, está mucho más optimizado. Yo me ha tocado ver distribuciones Linux recientes corriendo en cosas históricas de hace, no sé, 10 15 años, que dices, pues es que esto, ¿cómo va a correr, no? Pero, o sea, están también, Ujú. optimizadas los sistemas operativos que corren en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tú lo quieres llevar a la nube, pues estás de acuerdo que la nube, pues todo es costo-beneficio. Entonces, obviamente, pues vas a Ujú. buscar algo que te salga más barato y que te sea más escalable. Entonces, al momento de que Linux no consume tantos recursos, pues eso se transforma que tienes menor gasto, que tú tienes que desembolsar para utilizarlo, ¿no? A mí me gustaría comentar algo que nos pasó, ¿no? Fíjate que
así como dices, ¿no? En todas las empresas va a haber Windows, algunos Windows son legacies y pues van a vivir ahí un buen rato, ¿no? Porque era algo con Windows Core. Y luego después de Windows Core nos dimos cuenta que existe otro que se llama Windows Nano, pero después de Windows Nano podemos utilizar Windows Containers. Entonces empezamos a reducir toda esa parte de, se podría decir que de optimización, pero al fin y al cabo, la consolita, el PowerShell no te lo vas a quitar, ¿eh? Ese sí es el que vas a tener que aprender a programar o aventar comandos también en PowerShell porque también es importante, Es ¿no? que eso es lo que conlleva, ¿no? O sea, si tú quieres tener algo liviano, pues obviamente le vas a tener que ir quitando esas capitas, amigables con el usuario para que realmente, pues, tu imagen ya no pese tanto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y así es más para de un servidor que nos consumía, no sé, a lo mejor vamos a decir una tontería, ¿no? Pero son 16 gigas de RAM. Lo podemos reducir a hasta 4 o 2 gigas de RAM y corre la misma aplicación y corre bastante bien. Nada más que sí, ahí es un tema porque fíjense que ya no existe ahora sí que pues así la interfaz, ¿no? Y ahora, ¿cómo le digo al desarrollador que se va a tener que meter a PowerShell para poder revisar su aplicación, sus logs? Entonces ahí es donde tenemos ahí como que un enfrentamiento con la parte de entre de los desarrolladores y los sysadmin, porque cómo hacemos, cómo homologamos ese conocimiento para que puedan entrar sin problema al servidor, ¿no? O al contenedor, pero pues ya afortunadamente pues existen tecnologías que nos permiten sacar los logs, un Fluent, para sacarlos a un Grafana y en el Grafana pues ya los desarrolladores pueden revisar sus logs. Pues muchas gracias, Cloud Scouts. Con esta última pregunta hacia el poderoso Jimmy, acabamos de terminar este episodio y espero que nos puedan seguir escuchando y recuerden dejar sus preguntas en nuestras redes sociales. Fight.